Hola, ¿se escucha? Sí, ya se escucha bien. Ok, gracias. Bueno, todavía no son las 9, vamos a esperar unos minutitos.
Buenas noches, Marta, Mónica, Paola, Sasi. ¿Sasi? Sí, Buenas noches. Sasi, buenas noches. Muy bien. Buenas noches, profe. Vamos a esperar unos 2 minutos para empezar, por favor. A ver si mientras tanto se conecta alguien. Por favor.
Hola, buenas noches. ¿Ya me escuchan? Sí, maestro. Bueno, Ok, sí, sí se Buenas noches. escucha. buenas noches. Vamos a dar inicio. Estábamos esperando a ver si se seguían conectando, que bueno, sí, al parecer hubo más, un poquito más de asistencia. Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a esta sesión de repaso previo a lo que será el examen parcial, el examen de medio término. Ya estamos prácticamente llegando a la mitad, al ecuador de este semestre, que en lo personal se me ha pasado rapidísimo. Espero que ustedes también ya están a punto de llegar a la primera meta de esta maestría, lo cual a mí en lo personal me da mucha alegría y seguramente ustedes también. Bueno, la planeación o la programación del curso, del semestre, es que, bueno, ya lo acabo de mencionar, hay una evaluación de medio término, una evaluación parcial que está programada para la próxima semana. Entonces, es importante que ustedes tengan a la mano la información que, que hemos, o más bien, que tengan un repaso precisamente de los temas, de las actividades que se han realizado a lo largo de lo que llevamos de este semestre. Entonces, sí es importante que ustedes interactúen en esta sesión. ¿Para qué? Pues para que en caso dado de que haya alguna duda, algún comentario que quieran hacer al respecto, sea el momento para poderla realizar. Entonces, sin ningún otro preámbulo, vamos a dar inicio y pues nos remitimos hasta los primeros temas, esta sesión que utilizamos teórica. De hecho, voy a estar repasando las presentaciones que hemos utilizado en las sesiones síncronas, precisamente a manera de recordatorio, ¿verdad? O sea, como dicen en Estados Unidos, un backflash, ¿no? Un flashback, un flashback de los temas que se han revisado a lo largo de estas sesiones. Cabe mencionar que el examen, nada más de manera muy rápida, el examen es de opción múltiple, es una batería de preguntas de opción múltiple, todas, lo cual lo hace pues, muy sencillo, ¿verdad? Normalmente los exámenes con preguntas abiertas pues, son como que las que se nos complican un poquito más, pero no hay ninguna pregunta abierta, todas las preguntas son de opción múltiple. Todas están diseñadas de acuerdo con los materiales que se han elaborado, ¿verdad? O sea, es conveniente que ustedes también hagan una ojeadita a las lecturas que se han estado programando para resolver los cuestionarios, para llevar a cabo las actividades integradoras, los foros. Entonces, todo lo que va a venir en el examen, lo tienen a su alcance. O sea, no hay preguntas sorpresa, no hay preguntas que tengan que ver con temas fuera de la materia. Todas las preguntas fueron diseñadas pues, para que ustedes las contesten sin ningún inconveniente. O sea, la intención nuestra, hablo por mis compañeros tutores, la intención es de que ustedes tengan buenas calificaciones. A nosotros nos interesa que ustedes continúen con su maestría. Bueno, primero que concluyan satisfactoriamente este semestre. Segundo, pues que continúen con su maestría hasta llegar a la culminación. Entonces, para eso es que nosotros diseñamos actividades, exámenes. En este caso, pues es un solo examen. Sí, para que no vayan a pensar que si menciono exámenes, hay otro después de esto. No, es el único examen que se presenta a lo largo del semestre. Al final del semestre, lo único que se entrega es un proyecto final,
un proyecto final que ya en su momento, yo creo que ya para la próxima sesión síncrona ya empezaré un poquito a mencionar las fases. Son varias fases las que se realizan para el proyecto final. Entonces también es algo muy sencillo, porque bueno, ustedes no es que, tienen una semana para hacer el proyecto final, ¿no? El proyecto final se empieza a realizar con tiempo, con suficiente tiempo, para que ustedes justamente puedan organizar su calendario y no lleguemos al fin del semestre sin proyecto. Entonces, ya en su momento lo estaremos comentando. Bien, vamos a repasar de inicio estos conceptos que son fundamentales para comprender lo que es la educación virtual o la educación en línea, como quieran denominarle, que son el de educación presencial y educación a distancia. Estos son justamente los primeros temas que nosotros, si bien recuerdan, con los cuales estuvimos trabajando al inicio de este semestre. Y bueno, pues en principio vimos lo que es la educación presencial, ¿verdad? Si ustedes bien recuerdan, esta modalidad de estudio pues consiste, como bien lo sabemos, con la forma tradicional en la que prácticamente el centro o el foco de atención estaba sobre el docente, y pues prácticamente el alumno lo único que hacía era recibir información, ¿verdad? El docente era quien poseía toda la información, era prácticamente, estamos hablando de la educación tradicional del siglo pasado y antes, ¿verdad? O sea, toda la historia de la educación hasta el siglo XX. Y pues quienes nos tocó estudiar la primaria, la secundaria, la preparatoria en el siglo XX, pues podemos estar de acuerdo en que, o coincidir, pues, que en la educación presencial el docente era quien mantenía la voz cantante el 90% del tiempo, ¿verdad? Y el estudiante, si acaso a lo mejor alguno levantaba por ahí alguna manita, se contestaba la pregunta y ahí terminaban únicamente las intervenciones de los estudiantes. Sobre la educación presencial, compañeras, quiero que me comenten alguna otra característica aparte de lo que acabo de mencionar. ¿Qué más tenía la educación presencial? Quien quiera tomar la palabra, ya saben que con toda confianza me levanta la manita y yo le cedo el micrófono. ¿Nadie? ¿Cómo que nadie? A ver, Juani, por favor, adelante. Puedes abrir tu micrófono. Buenas noches, profe. Bueno, pues anteriormente en la educación presencial, lo tradicional era que pues el maestro era el encargado de dar la clase, no había tanta interactividad entre el alumno y el docente, él era el único que se encargaba, y pues esa es una de las más, ¿cómo se dice? Las principales características. Sí, una de las principales características, profe. Muy bien, sí, era el docente quien se encargaba prácticamente de organizar todo, ¿verdad? De decir qué es lo que se tenía que decir o no se tenía que decir dentro del aula, y el estudiante pues únicamente escuchaba. El estudiante no tenía ninguna participación. Marta, con gusto, adelante. El aprendizaje era memorizado a corto plazo. Ok, muy bien, sí. Y a veces se dictaban cuestionarios y era solamente de repasarlos para presentar el examen. En pocas palabras, uno se preparaba para el examen. Sí, era estar, como decíamos, macheteando, ¿no? Macheteando los apuntes, macheteando el libro, como bien lo dices, Marta, para presentar el examen. O sea, no había una meta a mediano, a largo plazo, de decir, bueno,
este conocimiento me va a servir para tal aplicación o para poder elevar más adelante un nivel. No había un vínculo, no se encontraba, no se le conocían los vínculos que pueden tener unos temas con otros. Hoy en día es muy sencillo que podamos vincular temas, incluso con este tema de la transversalidad de las asignaturas, por ejemplo, bien podemos encontrar vínculo entre asignaturas que parecieran, bueno, que en un tiempo no tenían nada que ver, como relacionar matemáticas con historia y con biología, ¿no? Vamos a relacionar matemáticas, historia y biología. Y pues, ¿cómo, no? Así como que era una locura pensar en la transversalidad de esas materias. Hoy en día se realizan proyectos muy bien, ¿cómo se puede decir? Bien organizados, bien diseñados, en el cual podemos vincular esas materias o cualquiera otra, ¿no? Artes con matemáticas, con física, educación física con español, ¿no? Que podemos decir, bueno, que tienen que ver, pues sí tienen muchas, hay muchos puntos de encuentro, y anteriormente, pues, como dice Marta, nada más era el memorizar, el estar repasando o el estar repitiendo un cántico, una recitación ahí para poder pasar el examen. Y ya después de pasar el examen, pues ya se nos olvidó todo, ¿verdad? ¿Alguien más que quiera compartir algo? Sí, Mónica, adelante. Buenas noches. Bueno, yo recuerdo hasta quinto grado tuvimos ese sistema educativo. Bueno, a mí lo personal me tocó así. En sexto grado nos tocó la reforma educativa y los maestros de mi escuela, era la Lizarte precisamente, hicieron un sistema muy parecido al de secundaria donde a nosotros nos ponían a trabajar. Fue el único año que recuerdo que los maestros estuvieron geniales. A nosotros nos ponían, a los que íbamos un poquito, bueno, que ellos consideraban, bueno, tú eres buena en matemáticas, ayúdale a tus compañeros que están atrasaditos, o sea, que están batallando. Y nosotros estábamos bien contentos. De hecho, estuvo maravilloso ese sexto grado, pero eso fue hace mucho. Y ya de ahí Sí. para adelante, ya jamás lo volví a ver, o sea, ese sistema ni en la preparatoria ni en la universidad, uno estaba ahí pasivo, de vez en cuando que te tocaba dar una clase y era todo. Y pues Sí, era muy cómodo para nosotros, pero ese fue la modelo que única. dices, ese modelo que dices de ayudarle a los compañeritos que estaban un poquito más atrasados, lo que es el modelo de monitores, pues es lo que se conoce como el modelo lancasteriano, que bueno, surgió en Inglaterra, más bien por un inglés que vivía en México, precisamente, el señor Lancaster. Y este profesor, pues, estableció ese modelo que para su época, estamos hablando de fin del siglo XIX, principios del siglo XX, nos cuentan los historiadores, para su época era una revolución educativa, ¿verdad? Y en México pues empezó a establecer y bueno, pues, en diferentes épocas se ha retomado. Hoy en día también habemos algunos docentes que retomamos ese sistema de monitores, pero bueno, históricamente surgió por allá en finales del siglo XIX, principios del XX, y bueno, durante mucho tiempo se utilizó y después se olvidó y ya después se volvió a utilizar y después volvió a olvidar, y hoy en día también vuelve a surgir ahí, a resurgir más bien, ¿no? Pero sí, muy interesante ese proyecto que nos dicen, ¿no? Bueno, la educación a distancia pues se refiere a la modalidad donde se utilizan N cantidad de recursos de estudio, de recursos educativos, destinados a llevar conocimiento a personas que no tienen la posibilidad de estudiar de manera presencial. Algo que es importante resaltar
es que, y bueno, en su momento, en la primera sesión síncrona, se los comenté, que es importante resaltar que no es lo mismo hablar de educación a distancia que educación virtual o educación en línea. Desafortunadamente, cuando la pandemia nos sorprende a todo el mundo, o así que literalmente a todo el mundo, cuando la pandemia nos sorprende, la educación tuvo que llevarse a la casa. El proceso de enseñanza-aprendizaje se tuvo que llevar a la casa y, y se retoma el término de educación a distancia, dado que las condiciones materiales, socioeconómicas, socioculturales de ciertas familias o ciertas regiones, estoy hablando en el planeta, no permitían que los estudiantes pudieran desplazarse a un sitio donde existiera la posibilidad de realizar o continuar sus estudios. Entonces, por eso mismo se menciona lo de educación a distancia. Pero en ese momento, 2020, mediados de 2020, desafortunadamente muchas personas utilizaban de manera indistinta los términos educación a distancia y educación en línea o educación virtual. ¿Sí? Sin embargo, hay que puntualizar que si bien la educación en línea o virtual es una manera o es una forma de educación a distancia, no deben de considerarse como sinónimos. ¿Okay? Es una de las diferentes formas de educación a distancia. O sea, no estoy diciendo que no, la educación en línea no sea a distancia. Sí es una forma de educación a distancia, pero no es la única, ni es la primera, ¿verdad? Porque pudiéramos decir que la educación a distancia nació con la pandemia, la educación a distancia nació con las plataformas educativas, que bueno, las plataformas educativas en México por lo menos ya llevan trabajándose alrededor de hace unos 25 años, ¿verdad? O sea, no es algo muy nuevo. Entonces, la educación a distancia, dentro del modelo de educación a distancia, intervienen todas aquellas formas no presenciales de educación, así de simple. O sea, si queremos darle una definición muy básica, muy simple, la educación a distancia es cualquier forma de impartir y recibir educación de manera no presencial, punto, ¿verdad? Y aquí pues encajan muchas maneras. Ustedes díganme, además de la educación virtual o a distancia, perdón, la educación en línea o virtual, ¿qué otras formas de educación a distancia existen? Igual, si quiere levantar la manita, con toda confianza. Mónica, adelante. Sí, bueno, pues la típica, la que inicialmente creo que fue la que empezó la de correo. Yo recuerdo que mi papá estudiaba por correo. Entonces mandaban documentos y luego ya lo regresaba. Posteriormente, pues el correo, el telégrafo, los videos que les mandaban también, los CDs, la televisión en áreas rurales que se está dando mucho, ¿verdad? Aunque batalla mucho ahora con el internet, pero sí también por televisión es un modo de educación a distancia. Sí, muy bien, excelente. Así como lo dijiste, o sea, las primeras formas de educación a distancia pues eran por correo o por telégrafo, ¿no? Como bien lo dices. A través del correo, principalmente, eran enviados videos, videocassettes o cassettes de audio con lecciones, algunos libros con lecciones, cuadernillos de trabajo, diccionarios, y se devolvía. O sea, la misma compra del curso implicaba que la empresa o la universidad que impartía el curso
costeaba los timbres postales, ¿verdad? Antes se utilizaban, compraban unos timbres que eran unas estampillas que se pegaban en los sobres, y pues eso era, dependiendo de la distancia, es como ahora, ¿no? O sea, dependiendo de la distancia a donde vas a hablar por teléfono, pues es lo que te cobran, ¿no? Bueno, aquí en México pues ya tiene como unos 7, 8 años que ya no se cobra la larga distancia, pero si hablas al extranjero, pues obviamente que sí te cobran, ¿verdad? Entonces, antes hacía, o sea, pegabas los timbres postales a los sobres, mandabas tus cuestionarios contestados y tardaba, bueno, primero tardaban un mes en llegarte los libros o los cassettes, tardaba un mes en que la escuela recibiera tus cuestionarios y tardaba otro mes para recibir tus calificaciones, ¿no? Del examen. Entonces, pues sí era muy, muy tardada la educación a distancia en sus orígenes. Hoy en día, pues prácticamente, bueno, si existen obviamente los recursos, es inmediata, ¿verdad? O sea, no estamos diciendo que toda la educación a distancia de hoy en día es automática, pero sí la mayor parte. O sea, como bien lo dice Mónica, teniendo un buen sistema de internet, podemos tener prácticamente respuestas inmediatas. En el caso de ustedes, justamente, el examen que van a realizar consiste en que van a recibir prácticamente de manera inmediata su resultado. Terminando el examen, saben qué calificación tienen en su examen. Así de simple. Bueno, entonces, la educación a distancia pues ha ido transformándose entre los recursos analógicos, como aquellos que ya acabamos de mencionar, hacia los recursos digitales, ¿verdad? Aquello que usualmente se conoce como las TICs, ¿verdad? Entonces, pero bueno, no todas las TICs han sido como son ahora. O sea, ahí hay otro momento histórico que hay que puntualizar. Cuando se empezaron a utilizar los recursos digitales en la educación a distancia, ya no se utilizaban los audiocassettes o los videocassettes. Ahora se utilizaban los discos compactos, los CD-ROM o los DVD-ROM, con cursos enteros, enciclopedias enteras. Recuerdo que en una ocasión una de sus compañeras decía, la enciclopedia Encarta, sí. Era en su momento la enciclopedia Encarta, wow, lo máximo que pudiéramos tener en un CD, ¿verdad? O la enciclopedia británica, ¿no? También, que esas dos, la Encarta en español, la británica en inglés, eran las principales enciclopedias donde prácticamente en ese momento pareciera que todo el conocimiento del mundo estaba encerrado en un CD o en un DVD, en ese momento, ¿verdad? Pero, oh sorpresa, nos llega el internet y ya evolucionando las TICs nos damos cuenta que llega un momento en el cual seguimos evolucionando en las diferentes generaciones de educación a distancia. Bueno, ¿qué características o qué diferencias existen entre la educación presencial y a distancia? Bueno, que hoy en día con la educación a distancia, pues las instituciones educativas, como dice ahí, elige impartir mejor cursos a distancia, a diferencia de la educación presencial, por criterios económicos, ¿sí? Justamente nuestra universidad, la Universidad Ciudadana de Nuevo León, pues sí, tiene un edificio. Ustedes, si han asistido a hacer algún trámite a la universidad, pues hay un edificio, pues es un edificio normal, modesto, llamémosle así, versus las universidades presenciales, las grandes universidades presenciales, que tienen edificios y edificios y edificios y edificios. La misma UANL es una universidad con decenas de edificios para la educación presencial, ¿verdad? Nosotros no requerimos de eso. Los criterios organizativos, pues lo mismo, o sea, no se requiere tanto personal, ni docente, ni administrativo, para poder
hacer funcionar una universidad a distancia o en línea, ¿verdad? O sea, no es trascendente el tener, vuelvo al mismo ejemplo de la UANL, tener cientos de secretarias, de docentes, de directivos, de administrativos, de personal de apoyo, de intendentes, prefectos, etcétera, etcétera. Entonces, ahí también el criterio organizativo es muy importante. Los criterios de eficiencia, bueno, como dicen en mi pueblo, es junto con pegado. Al haber mucho menos personas que trabajen en una institución educativa que ofrece cursos a distancia, en particular cursos en línea, pues no hay tantos cuellos de botella como en la educación presencial, ¿verdad? ¿Que está ocupado el salón? Pues esperar hasta que se desocupe el salón. ¿Que están ocupadas todas las computadoras del laboratorio de cómputo? Pues esperarnos hasta que alguna computadora se desocupe para poder ocupar una y hacer la tarea. Que el estacionamiento, ¿no? Justamente a las 8 o 9 de la noche se hacen ahí también cuellos de botella con todos los carros que quieren salir al mismo tiempo. Y Avenida Universidad, todo lleno de gente, ¿verdad? Entonces, pues nosotros no, nosotros en la comodidad de nuestra casa o de nuestra oficina, de nuestro negocio, en donde estemos, bien a gusto, ¿verdad? Esa es la parte de la eficiencia que tenemos. Bueno, aquí de manera general, pues ya lo mencioné, el profesorado en la universidad, la educación presencial, pues es el protagonista de todo, no es quien tiene la batuta en todo lo que se realiza. En la educación a distancia, el protagonista es el alumno, es quien organiza sus tiempos, quien de cierta manera tiene también la labor de investigar, de buscar información. Normalmente, hoy en día estamos hablando que muchos estudiantes o futuros estudiantes prefieren la educación a distancia. Y como que con la pandemia hubo ese boom. Bueno, voy a cambiar de presentación, compañeros. Como les dije, pues voy a hacer un repaso de los diferentes temas. Pero sí, hoy en día muchas personas prefieren mejor estudiar a distancia, bueno, específicamente en una universidad en línea, ¿verdad? Denme un minuto, por favor. Si hay alguna duda o comentario, con toda confianza lo pueden hacer. No se queden con dudas. Bueno, voy a compartir la siguiente presentación. Me dicen cuando ya se pueda.
Otro de los temas que se vieron al inicio de este semestre, de esta materia, fue el de las citaciones y referenciaciones de acuerdo con el formato APA, ¿verdad? Seguramente ahorita ustedes, si no conocían este sistema de referencias y de citaciones, si no lo conocían antes, estarán quizás batallando ya con que todos sus maestros les están pidiendo que sus actividades estén referenciadas y citadas de acuerdo con el sistema APA. Estoy casi seguro que casi todos sus maestros, sus tutores están solicitando este modelo. Pero bueno, vamos a repasarlo. El modelo APA o el sistema APA se denomina así porque la Asociación Americana de Psicología, cuyas siglas son APA precisamente, la estableció por allá en los años 30 del siglo pasado. O sea, ya tiene, pues, ya va para el centenario de haberse creado el sistema APA. Simplemente que durante muchos años, pues fue más usado en el campo de la psicología que los otros campos de estudio. De hecho, no es el único modelo o el único sistema de referenciación. Hay otros como el modelo Vancouver, el modelo Harvard, el modelo Chicago, el modelo IEE, que utilizan los ingenieros. Hay otro modelo que se utiliza mucho en las ciencias de la salud, no recuerdo ahorita el nombre, pero también es otro modelo que es muy específico para los artículos y libros del área de las ciencias de la salud, medicina, enfermería, todos estos campos. Sin embargo, digamos que en los últimos 20 años se ha expandido su uso hacia prácticamente todos los campos del conocimiento, ¿verdad? Incluyendo aquellos que acabo de mencionar, las ingenierías, las áreas de la salud, obviamente las ciencias sociales, entre ellas la educación, las áreas administrativas. ¿Sí? Como que se ha estandarizado el uso del modelo APA justamente para tener un modelo normalizado y que todos lo usemos sin ningún inconveniente, ¿verdad? Aquí en específico hay diferentes tipos de citas. Cuando nosotros hablamos de citas, nos referimos a le voy a decir de esa manera, espero que sea la más adecuada, el copiar y pegar información directamente de alguna fuente de consulta. Esa es una cita. Cuando yo hago el famoso copy-paste de una fuente que no es mía, o de un documento que no estoy elaborando hacia ese documento que estoy elaborando, a eso se le denomina cita. Hay, las formas más usuales de citar son la cita textual larga, la cita textual corta, la cita parafraseada y la cita de otra cita. Yo en lo personal no acostumbro a usar la cita de otra cita ni acostumbro a solicitarla o a, ¿cómo se puede decir? A sugerirla, ¿no? O sea, yo no sugiero que utilicen eso. Yo prefiero mejor ir a las fuentes directas. La cita de otra cita es cuando dice González citado por Pérez, o sea, como que Pérez consultó a González y lo cita en su texto. Yo prefiero mejor ir a González directamente. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí lo menciono porque dentro de APA está considerado, pero no lo consigo. En lo personal no lo recomiendo. La cita parafraseada tiene la característica de que nosotros explicamos con nuestras propias palabras lo que dice el autor en su texto. Esa es la cita parafraseada.
Es decir, que leo ese párrafo, esa frase que a nosotros nos llama la atención y que decimos, está muy interesante esto, lo quiero incluir en mi documento. Bueno, para parafrasearlo, lo leemos y lo explicamos, pero con nuestras propias palabras. No se vale parafrasear utilizando el mismo párrafo, pero nada más cambiándolo por sinónimos. No, eso no se vale. Es decir, en lugar de decir, por ejemplo, que dice ahí, además el autor ha sido claro, es decir, también el escritor es, que claro que podría ser un sinónimo, claro. Es, ecuánime sobre esto, ¿no? Ahí utilicé lo mismo, pero cambiándole las palabras por sinónimos. No, para nada. Entonces, ¿qué es entonces la paráfrasis? Lo leo, lo mastico, lo reflexiono y lo redacto de tal forma que digo lo mismo, pero con mis propias palabras, pero no utilizando la misma estructura o la misma secuencia. La cita de otra cita, como les dije, es cuando en un texto un autor está citando a alguien y que yo, o sea, dentro de un libro cualquiera hay una cita de otra persona. Entonces, sí, como que la cita del autor que estoy leyendo, pero ese autor que estoy leyendo, a su vez cita otro. O sea, es una revoltura ahí, lo cual yo en lo personal nunca sugiero hacer y yo tampoco hago, porque por eso mismo precisamente está las referencias bibliográficas. O sea, en lugar de citar a otra persona, pues vete directamente a las referencias y ahí ves cuál es la referencia directa. Pero ¿qué son las referencias? Precisamente es la información que nosotros tenemos de esas fuentes que utilizamos en los trabajos académicos. ¿Sí? ¿Cuáles son las fuentes? Pueden ser artículos de revistas, capítulos de libros o libros completos, videos, manuales, folletos, no sé, o sea, hay bastantes conferencias. ¿Sí? O sea, cuando hablamos de referencias no nos referimos únicamente, valga la redundancia, a textos, ¿no? O textos impresos. Pueden ser también libros electrónicos, referencias de internet, siempre y cuando, o sea, todas las fuentes son válidas, siempre y cuando primero las verifiquemos, ¿no? O sea, primero veamos que son confiables, ¿sí? Que son, si vamos a citar un blog, que sea un blog de alguna persona reconocida y que ahí justamente utiliza el espacio para reflexionar sobre algún tema en específico. Hay blogs de escritores, de periodistas, de gente de la ciencia, de gente de las artes, que es como un diario, ¿no? Un diario donde van escribiendo cosas interesantes. Bueno, y ese tipo de blogs sí los podemos utilizar. Pero desafortunadamente hoy en día, como que nada más decimos, ¡ay, está padre y ya lo copiamos y pegamos. Y ni siquiera nos damos cuenta si esa información está plagiada o no, y si es verídica o no, ¿verdad? Entonces, es muy importante que nosotros veamos eso. ¿Qué podemos referenciar? Pues todas esas fuentes que les acabo de mencionar. Esto es un ejemplo de referencias de revistas. Es un ejemplo de artículos de internet. ¿Verdad? Bueno, esta educación presencial a distancia, ya lo vimos. Entonces, nosotros podemos referenciar todas las fuentes que nosotros deseemos. Aquí, nada más regresándome a los tipos de citas, quiero puntualizar. Las citas textuales cortas se caracterizan por tener hasta 39 palabras. Las citas, y van entrecomilladas, las cortas.
hasta 39 y entrecomilladas. Las citas textuales largas o de bloque van sin comillas, tienen 40 palabras o más y se llaman en bloque porque el párrafo que forma esa cita textual larga se coloca se denomina indentación completa. ¿Qué es la indentación? Pues ponerle sangría. ¿Sí? Todo el párrafo tiene sangría, toda la cita tiene sangría. Entonces vemos una columna vacía, una columna en blanco del lado izquierdo, que es la indentación o la sangría de bloque. Y bueno, y esas citas pues son de 40 palabras o más. ¿Cuánto es el máximo? No existe. Así como no hay un mínimo de la cita textual corta, tampoco hay un máximo de la cita textual larga. Nada más que, ojo, compañeras, pensando justamente en la redacción de su tesina, yo les sugiero que no pongan páginas y páginas y páginas y páginas de citas textuales. Aunque es válido usar la cita textual larga, no abusemos de la extensión. 40, 50, 60 palabras, puede ser. Pero ya que les digo porque me ha tocado revisar tesis y tesinas, incluso de maestría, de doctorado, donde se copia y se pega 1, 2, 3 páginas completas de un libro y se hace un comentario de 3 líneas, ya su comentario de 3 páginas lo comentan en 3 líneas, cosa que se me hace inverosímil, y otras 3, 5, 10 páginas y otras 3 líneas del tesista, así que espérate, mejor, porque en lugar de copiar y pegar 3 páginas, 5 páginas, 10 páginas, como dije hace rato, mejor vamos a leer por pedacitos, lo digerimos, lo masticamos bien, 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 molidito, lo digerimos y lo redactamos, pero con nuestras propias palabras. Incluso así hasta nos sentimos satisfechos de decir, mi tesis, el 90% de lo que viene en mi tesis son palabras mías. O el 80% de lo que viene en mi tesis son palabras mías. Entonces, por favor, les encargo que al momento de hacer su tesina, que seguramente pues ya la están empezando a elaborar, pues no utilicen citas textuales tan extensas, y por favor siempre hay que poner las referencias de los documentos que utilicemos, que consultemos, pues. Sí. Espérenme tantito, voy a buscar la siguiente presentación. Wow, ya nomás nos quedan 9 minutos, qué rápido. Bueno, ya para concluir, porque ya se nos está terminando el tiempo y no quiero entretenerlas mucho, tenemos la presentación de la sesión síncrona pasada. Creo que varios de ustedes no estuvieron presentes, pero bueno, aquí lo vamos a ver de manera muy, muy general. El tema de los roles dentro de la educación virtual. Bueno, el rol o los roles que tienen los estudiantes en los ambientes virtuales de aprendizaje, o los ambientes virtuales mediados por las TIC, como también se les conoce. Ahí Marta está haciendo una petición, por favor, si pueden atender el chat. Es para ustedes, para los estudiantes. Entonces, para que por
por favor le apoyen con lo que está solicitando. Entonces, la educación virtual o la educación en línea se caracteriza primero porque los tiempos son sincrónicos y asincrónicos. ¿Sí? Tenemos ambos, de nada, Marta, estamos para apoyarles. Los tiempos sincrónicos son, por ejemplo, esto que estamos haciendo precisamente. Por eso se llama sesión síncrona. O sea, cuando el docente y el estudiante tienen la oportunidad de compartir el mismo tiempo y el mismo espacio virtual, como estoy haciendo con ustedes. O incluso entre alumno y alumno, como lo que está solicitando Marta, o entre docente y docente, como lo hago con mis compañeros tutores. Tenemos varios grupos en WhatsApp, dependiendo del tema de lo que se va a tratar. Pertenecemos a 2 o más grupos de WhatsApp. Esos son los tiempos sincrónicos, cuando estamos interactuando en tiempo real. Los tiempos asincrónicos es cuando no se interactúa en tiempo real. Por ejemplo, esta sesión la estoy grabando. Los compañeros que no asistieron el día de hoy tienen la oportunidad de volver, bueno, más bien de mirar la sesión en forma grabada, no pasa nada. No es obligatorio que asistan en tiempo real, pero sí es recomendable que vean la grabación, ¿verdad? Tampoco es obligatorio que vean la grabación, pero sí es lo más recomendable. También la optimización de recursos disponibles, ya hablé un poquito sobre esto, ¿verdad? De que no es necesario asistir a un edificio físico, gastar tiempo, gastar gasolina, comprar comida, ¿no? Porque de repente, pues, cuando se va a la escuela presencial, a veces son tiempos muy largos, ¿verdad? 4, 5, 6, 7, 8 horas. Y pues hay que gastar también en alimentos. Los procesos formativos son diversos y personalizados. O sea, hay diferentes maneras en cómo ustedes pueden aprender, investigando, utilizando los recursos que nosotros les proponemos en la plataforma. Los procesos personalizados se refieren en cuanto al tiempo y al espacio que ustedes utilizan para estudiar. Ustedes posiblemente después de esta sesión se quedarán 1 hora más, 2 horas más en hacer sus actividades. Habrá quien diga, no, pues yo rindo más en la madrugada. Hay quien rinde más en la noche y hay quien rinde más en la madrugada. Ahí es uno de los ejemplos de la personalización de los procesos formativos, ¿verdad? La libertad de inquietudes y de opiniones, eso es súper importante, que todos nosotros, o sea, los tutores y ustedes como estudiantes, tenemos la libertad de opinar, obviamente, asuntos que sean coherentes, que tengan que ver con los temas, que no sean ofensivos, ¿verdad? Utilizar un lenguaje que no sea ofensivo, pero tenemos la libertad de opinión y de inquietudes, como dicen ahí en la diapositiva, y el desarrollo de potencialidades también. Eso tiene que ver con los estilos de aprendizaje de cada quien. Por lo menos tenemos 3 estilos de aprendizaje, ustedes seguramente los conocen: el auditivo, el visual y el kinestésico, ¿verdad? Entonces, también las potencialidades tienen directamente que ver con esos estilos de aprendizaje. Existen 2 tipos de estudiantes en la educación virtual: el nativo digital y el inmigrante digital. El nativo digital lo podemos identificar porque nació en el siglo XXI. ¿Sí? Los jóvenes, los adolescentes que nacieron en el siglo XXI son los nativos digitales.
Los inmigrantes digitales son los que nacimos en el siglo pasado, en el siglo XX, pero que nos tenemos que adaptar a las condiciones digitales del momento, ¿verdad? Habrá personas que digan, no, 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 a mí no me hablen de computadoras, ni de celulares, ni de tablets. Sí los hay, incluso jóvenes que son así. Sin embargo, yo creo que la mayoría hoy en día de las personas o tenemos un celular, o tenemos una tablet, o tenemos una computadora. Por lo menos el celular. Habrá quien tenga las tres, y aparte la pantalla de televisión, ¿verdad? Entonces, es importante ahí clarificar que los inmigrantes digitales, no haber nacido en la era digital, no podemos o no nos hemos adaptado. Sí, claro que nos adaptamos. Y como dije hace rato, hay nativos digitales pues, que tampoco les gusta tanto la tecnología. Hay chicos que no quieren celular, no les gusta el celular, o nada más lo tienen por alguna emergencia, jóvenes, pero hay gente que no está tan clavada en el mundo digital. Bueno, el rol del estudiante en la educación virtual tiene varias características, estas son las principales. La capacidad de autogestión, ya hablé de eso, la autogestión del tiempo y del espacio. La autodisciplina, ustedes son personas súper disciplinadas, los estudiantes virtuales deben ser súper disciplinados, esa es una característica. El autoaprendizaje, que ustedes quizás hay algún tema que no queda comprendido y buscan más información, algún video, algún PDF, alguna presentación que les permita consolidar el conocimiento que están adquiriendo. Tienen análisis crítico y reflexivo, son personas súper analíticas, súper reflexivas, ¿verdad? De hecho, en las actividades o en casi todas las actividades que les he dejado a lo largo de este semestre, se pide un comentario personal, ¿verdad? Una reflexión al final. Y me sorprenden porque casi todos, o sea, uno que otro, así muy, muy mínimo son los estudiantes que o que no ponen la reflexión o que hacen una reflexión muy, muy básica. Pero la gran mayoría, o sea, el 99% de mis estudiantes son muy críticos, muy analíticos, muy reflexivos. Y por último, ya para terminar esta sesión, tenemos el trabajo colaborativo, justamente lo que está pidiendo Marta, ¿verdad? El trabajo colaborativo en los estudiantes virtuales está vinculado casi en su totalidad al uso de redes sociales. El trabajo colaborativo es que se compartan materiales, que se resuelvan dudas entre ustedes, que se apoyen, incluso pudiera ser hasta de manera emocional, ¿verdad? Si hay algún compañero o compañera que esté pasando por una situación difícil, una condición difícil, y que digan, es que no he podido asistir a las sesiones o no he podido hacer la actividad porque estoy atravesando esta situación, pues es muy probable que ustedes le puedan dar su apoyo moral, emocional a este compañero. Eso es parte también del trabajo colaborativo. Pues decir, es que este concepto no me quedó claro y así como Mónica, perdón, no Marta, Mónica habló del apoyar a los compañeritos en la primaria, pues también ustedes pueden apoyarse entre sí aún en la maestría, ¿verdad? Bueno, ya para cerrar, estimadas compañeras, ¿hay alguna duda o comentario que quieran hacer sobre estos temas que se repasaron el día de hoy? Faltaron muchos temas, pero desafortunadamente nada más tenemos una hora o esta sesión para comentarla de manera muy general, pero si hay algo que puedan, que tengan, alguna inquietud que tengan, alguna duda que tengan, pues adelante, pueden abrir el micrófono, ¿no? Bueno, espero que les haya sido de utilidad este repaso.
como les comenté al inicio de esta charla, no es un examen complicado, no hay preguntas abiertas. Yo creo que fácilmente pueden obtener una excelente calificación. Bueno, ya para ir cerrando, les voy a pedir de favor que enciendan toda su cámara para tomar la tradicional foto del día, que es una evidencia que nosotros nos piden. De nada, Marta, también gracias a ustedes por haberse conectado. Igual, si tienen alguna duda o comentario que quede por ahí en el tintero, ya saben que se pueden comunicar conmigo y con mis compañeros tutores a través del mensajero de la plataforma. ¿Okay? O sea, si no hay comentarios o no hay dudas el día de hoy y surge alguna ya terminada la sesión o el día de mañana o a lo largo de la semana, con toda confianza pueden preguntarme o comentar por el mensajero. Ya saben ustedes que siempre contesto sus dudas, sus comentarios, incluso sus agradecimientos que he recibido también de algunos de ustedes. Bueno, voy a tomar la fotito, todos mirando la cámara, si me hacen favor. Muchas gracias. Bueno, nos vemos dentro de 2 semanas. Estamos hablando del martes 4 de octubre. Ya va a llegar octubre. Bueno, ese día nos vemos. Que descansen. Gracias. Buenas noches. Gracias, hasta luego. Buenas noches. Igualmente, descansen.